Bien, quisiera estos más o menos 15 minutos dividirlos en tres partes. En una primera parte quisiera hacer un breve repaso histórico de los modelos o paradigmas que se han utilizado para enfrentar el tema de la discapacidad. En un segundo momento, referirme al concepto o a la noción de acceso a la justicia. Y en un tercer momento, una tercera parte, hablar acerca de algunas pequeñas propuestas sobre precisamente el acceso a la justicia de personas en situación de discapacidad. Bien, en cuanto a lo primero, tengo una colega de doctorado, una argentina, Agustina Palacios, que hizo su tesis precisamente acerca de esta evolución histórica, y voy a basarme, por tanto, en esta primera parte de la exposición en su tesis, que además fue publicada en España. La autora alude a 4 momentos en la evolución histórica del tratamiento, de los paradigmas o modelos para el tratamiento de la discapacidad. Un primer momento que ella radica más bien en la antigüedad lo denomina un modelo o paradigma eugenésico, donde básicamente la discapacidad era mirada desde un punto de vista utilitario y había derecho, por tanto, a dar muerte a los niños, a las niñas que nacían con discapacidad, porque eran una carga social, no reportaban ninguna utilidad desde el punto de vista social y, por tanto, existía el derecho en la antigua Grecia a eliminarlos. De hecho, se trataba de personas que ni siquiera iban a poder cumplir con sus deberes militares, que en la antigüedad eran muy relevantes. En Grecia, hasta los 45 años había obligación de realizar el servicio militar o estar a disposición, digamos, y esto en Atenas, perdón, mientras en otras ciudades griegas era obligatorio de por vida. Entonces, claramente una persona con discapacidad no cumplía este requerimiento, esta exigencia social, y era una carga, digamos. Luego, en un segundo momento que la autora argentina radica en la Edad Media, con la clara influencia del cristianismo, señala que bajo la lógica de la aproximación que Jesús hizo a los marginados, hay una visión, digamos, de misericordiosa, digamos, hacia las personas con discapacidad. Y por eso, bueno, y las personas con discapacidad pertenecen al grupo de los marginados, es decir, de los pobres, los enfermos, y por eso ella denomina este segundo momento, esta segunda etapa histórica, como el paradigma o modelo de la marginación. Y se entiende durante esta etapa histórica que las personas con discapacidad son una cuestión que existe porque Dios lo ha querido así, eso es parte de la ley de la vida, digamos, y así como hay ricos hay pobres, y así como hay personas sin discapacidad hay personas que padecen discapacidad y deben ser en lo posible atendidos como todo el resto de las personas marginadas, digamos, como los pobres, los enfermos, etc. Luego se avanza hacia un tercer momento que ella reconoce en su trabajo, que consiste en el que ya la mayoría de nosotros conoce, digamos, y que fue abandonado hace muy poco tiempo atrás, que es el paradigma rehabilitador, donde lo que se entiende es que la persona con discapacidad debe ser, comillas, rehabilitada o, comillas, normalizada. Es decir, debe entregársele las adaptaciones físicas o se debe trabajar con ella de manera que pueda elevarse hasta el estándar de una persona, entre comillas, normal. Ese modelo, que es la tercera etapa histórica y, como digo, ha sido abandonada hace muy pocas décadas, da paso al cuarto modelo, que ha sido mencionado precisamente en la exposición del ministro Cisternas, y que sostiene que el paradigma actual es el paradigma o modelo social. En este caso, lo que se sostiene es que la discapacidad no es una condición de la persona, sino que es una condición del entorno. Y por tanto es el entorno el que debe ser rehabilitado o, comillas, normalizado o adaptado para permitir la efectiva inclusión de todas las personas. Hago esta referencia histórica porque claramente estamos en este último momento, en el momento del paradigma o modelo social. Y por tanto, el acceso a la justicia, noción sobre la que voy a hablar ahora en este segundo momento de la exposición, debe ser entendida desde ese modelo o paradigma. Voy entonces al segundo momento de la exposición.
Hay un autor, espero que no se enojen en la Universidad de Talca, pero es un profesor de la Universidad Austral de Valdivia, que es Andrés Bordalí, uno de los procesalistas más reconocidos, digamos, de Chile, que tiene un trabajo, si mal no recuerdo, del 2015, en el que él analiza el tema del concepto de acceso a la justicia, proceso justo y tutela judicial. Y en definitiva, lo que él sostiene en su trabajo, y digamos en la parte preliminar, porque luego él hace su propuesta, pero lo que él sostiene luego de analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que no hay claridad sobre qué significan cada una de estas cuestiones, ni siquiera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que la doctrina es bastante escasa sobre la materia. Entonces, a partir un poco de lo que plantea el profesor Bordalí en este trabajo, a partir de lo que sostiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero solo a partir de ello, y no solo desde estas referencias, me interesa construir una pequeña noción de acceso a la justicia que sea útil para lo que estamos conversando hoy día. Y esa noción de acceso a la justicia, que constituye un derecho fundamental en la Constitución chilena y un derecho humano en el derecho internacional, no alcanza a cubrir lo que me agradaría, o lo que me agradaría, sí, que pudiéramos entender por acceso a la justicia a los efectos de este encuentro. Porque el acceso a la justicia debe mirar no solamente a la persona, a la persona que tiene un interés jurídicamente relevante, que desea sea protegido, sino también a quien va a representarlo, que es el abogado. Y en este sentido, me parece que el acceso a la justicia debe ser entendido básicamente sobre las siguientes ideas. Uno, la posibilidad de plantear de manera efectiva y completa las pretensiones ante los órganos judiciales. En segundo lugar, tener la posibilidad de plantear las pruebas y las alegaciones que sustentan esas pretensiones, de la misma manera que contrarrestar las pretensiones y alegaciones de la contraria. Y en tercer lugar, aunque hay más cosas, pero quiero destacar solo estas tres, obtener una resolución motivada por parte del órgano judicial que permita conocer los fundamentos de la decisión y eventualmente impugnar esa decisión ante órganos jurisdiccionales superiores. Pero en esto, que es la noción que básicamente se trabaja a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de las ideas que nos entrega Bordalí en su trabajo, a partir de esto creo que habría que complementar todavía un poco más desde la mirada del ciudadano y en relación a su vínculo con la persona que en definitiva lo va a representar, que es el abogado. Porque no basta decir qué derechos tiene el ciudadano frente a la justicia, frente a los tribunales, si previamente no tiene quien lo represente. Y por tanto, el acceso a la justicia debe ser entendido también como la efectiva posibilidad de vincularse con aquel que lo va a representar, es decir, con un abogado. Bajo esta noción, y con esto voy concluyendo la segunda parte, quisiera entrar a la tercera parte, que son algunas propuestas. Y antes de iniciar estas propuestas, quisiera decir que me encuentro muy gratamente sorprendido por la exposición que ha hecho el ministro Cisternas, que me ha parecido muy interesante, por el compromiso que se evidencia en el Poder Judicial para permitir el efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Quisiera decir sobre esto, también de manera introductoria, compartirles más bien, ya que nos conocemos hace varios minutos, tengo la confianza, de compartirles una pequeña experiencia respecto de la primera vez que acompañé a mi padre, que es abogado, por eso soy abogado, no es mi culpa, él me obligó, digamos, estando yo en enseñanza media en el colegio en los años 80, mediados de los 80, y en esa ocasión lo acompañé, como digo, a un tribunal, y me impactó realmente, porque no era como en las películas. Era una casona vieja. La mayoría de ustedes es mucho más joven que yo, así que no conocen esas cosas, conocen los nuevos tribunales que realmente muestran un poder judicial, digamos. Era una casona vieja con unas escaleras estrechas, o sea,
yo ni me imaginé en ese momento que alguien con discapacidad podía interesarse en ir a un lugar como este, digamos. Pero a mí me llamó la atención lo estrecho de la escalera, con una curva, un lugar además oscuro, sucio, con todo respeto, digamos. ¿Sería un tribunal? Era un tribunal civil, además, que estaba ubicado en el centro de Santiago, todavía lo recuerdo. Y bueno, con todos sus expedientes, ya saben esa parte, ¿verdad? Bueno, y me llamó mucho bueno, además había, les juro que es verdad, es que había hoyos en el suelo. O sea, entonces, claro, el panorama que nos muestra hoy día el ministro Cisternas es un panorama de un poder judicial que se reconoce como poder judicial por todo el Estado, digamos, de Chile, y que le otorga los recursos que realmente requiere para funcionar como un poder del Estado, con edificios modernos, ¿verdad? Amplios, luminosos, como de ricos y famosos, digamos, ¿verdad? De hecho, me acuerdo de una jueza, perdón, voy a terminar con esto, sé que me dijo 15 minutos, Gerardo, pero ya estoy... me recuerdo que cuando comenzó la reforma procesal penal el año 2000 en Temuco, porque nosotros fuimos los primeros, antes que Talca. Bueno, pero me acuerdo que la jueza que oficiaba en el juzgado de... no recuerdo si era el civil o el de familia, perdonen que no recuerdo, y le correspondía ir al juzgado a reemplazar al juzgado de garantía, decía que iba al mall, imagínense, o sea, claro, porque ella tenía esas casonas antiguas, estoy hablando del año 2000 todavía, ¿verdad? Etcétera. Bueno, así que realmente el hecho de que hoy día el Poder Judicial cuente con un 75% de sus edificios absolutamente habilitados y que las bases, además de licitación para la construcción de las nuevas infraestructuras, se contemple el tema del acceso universal, sin duda nos pone muy en la avanzada. O sea, lo que yo voy a decir a continuación, por tanto, son cuestiones que claramente se encuentran en el margen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son mis propuestas? Bueno, una de ellas se refiere a que las personas con discapacidad efectivamente puedan llegar hasta su abogado. Porque lamentablemente, y esto no es responsabilidad del Poder Judicial, esto es responsabilidad del Ejecutivo, porque las corporaciones de asistencia judicial o las defensorías laborales, que también dependen de las corporaciones de asistencia judicial, no siempre se encuentran habilitadas, los edificios, para el acceso de todas las personas, es decir, para las personas que tienen discapacidad motora. En segundo lugar, tal como lo reconocía el ministro Cisternas, también es necesario que los abogados y las personas que no son abogados, que requieren acceder a la justicia, también puedan llegar a presentar sus planteamientos, sus pretensiones, sus pruebas o sus réplicas, etcétera, ante los tribunales. Y tenemos efectivamente también en Temuco algunos que no son accesibles todavía desde el punto de vista de personas con discapacidad motora. Pero más allá de esas dos cuestiones que son más o menos evidentes, digamos, quisiera señalar una tercera de las cuatro que voy a mencionar, de manera que ya voy terminando. La tercera es una cuestión de accesibilidad tecnológica. Hoy día los abogados no pueden ejercer, bueno, pueden, digamos, el ejercicio de la abogacía hoy día requiere el uso de tecnologías. Y lamentablemente, yo sé que el Poder Judicial ha hecho, por lo que se acaba de decir en la presentación del ministro Cisternas, se han hecho grandes esfuerzos, pero todavía hay aspectos de la página web del Poder Judicial y aspectos de la tramitación electrónica, lo digo como testigo, soy abogado, que no es totalmente accesible. Y si algún eslabón de la cadena de procesos que hay que seguir para llegar hasta, por ejemplo, conocer cuál es el estado de tramitación de una causa, no es superable por los programas que permiten a las personas con discapacidad visual utilizar sus lectores de pantalla para seguir avanzando en el proceso de llegar hasta donde se quiere llegar para acceder a la información, no hay acceso a digamos, a la página en la cual se relata el estado de tramitación de la causa. Entonces, como digo, la página del Poder Judicial en general es accesible, la página del, digamos, el estado de tramitación de las causas en general es accesible, pero hay puntos en el eslabón que todavía son mejorables y que no permiten, por tanto, el efectivo acceso de abogados con discapacidad. Porque de lo que estamos hablando hoy en día es de que las personas en situación de discapacidad, como me dijo una profesora de la Universidad Católica de Temuco, están entrando a las universidades sin preguntarnos, sin pedirnos permiso. Y de manera que, si bien
antiguamente era difícil, era raro encontrar personas con discapacidad que ejercieran la abogacía en representación de los intereses de las personas, hoy día es cada vez más habitual, como lo ha señalado el propio ministro de Cisternas. Y por tanto, si nosotros no, si el Poder Judicial, si no se establecen los mecanismos tecnológicos adecuados para el efectivo acceso de esas personas que son abogados a la tramitación de las causas, los colocamos en desventaja y no permitimos, por tanto, que sus propios clientes, en definitiva, no tengan acceso a la justicia o un equitativo, mejor dicho, acceso a la justicia. Bien, y la cuarta propuesta, que tal vez debería ser la primera de todas, aquí se habla del acceso a la justicia y eso implica, como digo, acceso a los tribunales, acceso a los abogados, pero en general acceso a todo el aparataje del Estado y a todos los lugares. Si no hay ninguna razón para dejar fuera a algunas personas, digamos, hoy en día, porque se puede. Entonces, lo cuarto que quería señalar es que lo que hay que hacer es preguntarles a los usuarios. Hay que preguntarles a las personas con discapacidad. Hay que preguntarle a los abogados y abogadas que representan a otras personas en juicio. Hay que preguntarle a los propios usuarios del sistema judicial, aunque no sean abogados. Hay que preguntarle a las organizaciones de personas con discapacidad qué es lo que falta. ¿Usted utiliza esto? ¿Le funciona? ¿No le funciona? Entiendo que es en la torre de los juzgados civiles de Santiago que hay pantallas para acceder a la tramitación, pero esto luego es de la ignorancia. No sé si existirán los mouse adaptados para personas con discapacidad motora, que ellos llaman bolas, para efectos de poder manejar considerando que tienen una capacidad motriz disminuida respecto del promedio, ¿verdad? Si existen estos mecanismos para poder acceder efectivamente, usar con autonomía, efectivamente los mecanismos tecnológicos que se han puesto a disposición de los abogados y usuarios en general. Esto lo digo, esta cuarta idea no es tan original para nada, pero me recuerdo que la Universidad Católica de Temuco, y perdón que haga esta referencia, se constituyó una organización de estudiantes con discapacidad y les dijimos que por favor recorrieran los campus con discapacidad motora o visual, que son quienes tienen el problema de desplazamiento más severo, y nos dijeran qué problemas encontraban. Y encontraron cosas que ninguno de nosotros había visto, evidentemente, porque no tenemos la dificultad. ¿Se fijan? Entonces, por eso creo que la cuarta medida debería ser la primera, que es preguntarle al usuario, ¿cómo está viviendo esto usted? ¿Le permite llegar a donde quiere llegar o no le permite? Eso. Y quisiera terminar mi presentación con unas palabras de una autora que se llama Jenny, se me fue el apellido justo ahora. No me pongan nervioso, tranquilos. Morris, bien, Jenny Morris, que dice, que plantea lo siguiente ella. La incapacidad para caminar es una deficiencia. La incapacidad para acceder a un edificio porque tiene escalones, eso es discapacidad. Gracias.